Esta historia va de la lucha por la supervivencia. Los actores, la larva de la mosca de las flores. Y un pequeño pulgón verde de apenas 1 milímetro. El escenario, un capullo de rosal. La historia comienza cuando la pequeña mosca de las flores, en su ciclo biológico, deposita sus huevos en una colonia de pulgones. Una vez que estos eclosionan, tienen su comida al alcance de su mano. Aquí vemos una extraordinaria secuencia de cómo el depredador atrapa a su víctima por la parte trasera y va chupando el interior del insecto hasta dejar tan solo el esqueleto. Esta operación ha durado apenas 10 minutos y en 24 horas, con tan solo 2 depredadores, el capullo quedó completamente limpio. Esto no se hubiera podido filmar si antes hubiéramos fumigado con algún producto químico. De ahí la importancia que tienen los depredadores naturales. Tenemos que aprender a conocerlos, cuidarlos y respetarlos, ya que esto irá en nuestro propio beneficio y en el de la naturaleza al restablecer el equilibrio ecológico.